El tema que voy a dar hoy, Señor, es un poquito pesado. Ahora yo te pido, Señor, que aclares mentes, mi Dios, para que reciban el mensaje tal y como tú quieres, mi Dios. Y que sea transformador, Señor, de adentro hacia afuera. Gracias, papá. Glorifícate, Señor. Esto es para ti, para tu honra y para tu gloria. Y es en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Mateo 20, 1 al 16. Voy a arrancar en fa, así, rapidito. Mateo 20, del 1 al 16. Dichosa de paso, el tema de hoy se titula No es justo. No es justo. Mateo 20, 1 al 16 dice lo siguiente: y asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario. Jesús está haciendo esta historia, ¿ok? Jesús está haciendo esta historia y le está hablando a judíos, fariseos. Está diciendo, asimismo el reino de Dios se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. O sea, el contrato dice, por un día de trabajo, la paga de un denario, que es un día de trabajo. Lo que pasa es que en otra versión dice denario, ahí no lo dice. ¿Okay? Así que acordó darles la paga de un día de trabajo, esto es lo que dice el contrato, y los envió a su viñedo cerca de las 9 de la mañana. O sea, como a las 3 horas de haber contratado ese grupo, porque quiero que sepan que el trabajo comenzaba a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana, 3 horas habiendo contratado ese grupo, salió y vio que a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. O sea, si ustedes se dan cuenta, primer grupo 6, segundo grupo 9, tercer grupo 12, cuarto grupo 3. Alrededor de las 5 de la tarde, ya casi terminando la jornada de trabajo, salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó, ¿por qué han estado ahí desocupados todo el día? Y ellos dijeron, bueno, porque nadie nos contrató para trabajar. Y él les dijo, oye, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, dijeron, no se nos van a pagar chévere entonces. Pero cada uno recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar en contra del propietario y le dijeron, oye, estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron solamente una hora. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el paso del día del trabajo, el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, yo no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo, ¿acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Yo quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿O acaso es que no tengo derecho para hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. A mí me da risa porque los cristianos utilizamos ese último versículo, así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y lo utilizamos especialmente cuando tu hijo pierde la carrera del pavo. Especialmente cuando tu hijo perdió la carrera del pavo o no brincó cuica suficiente, y le decimos los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. No, acéptalo, tu hijo no tiene habilidad atlética, dilo, punto, acéptalo, no te hagas el tonto, deja de usarlo fuera de lugar, no sé qué eso así. Entonces, para introducir al tema, quiero hacer una historia. El pastor Judas Smith, él tiene una iglesia en Los Ángeles. Antes estaba en Seattle, una iglesia que se llama The City Church. Pero ahora tiene su propia iglesia aparte en la ciudad de Los Ángeles que se llama Church Home. O sea, iglesia hogar, iglesia casa. Y es bien interesante la dinámica. Entonces, él está contando, y esto fue lo que me inspiró este tema. Él estaba contando que cuando sus hijos eran más pequeños, él tiene 3 hijos, 2 varones y una niña. Cuando sus hijos varones eran más pequeños, él los apuntó en una liga de soccer. Pero era de estas ligas de soccer
tenía un detalle que él no sabía. En los juegos no llevaban puntuación. ¿Ok? No llevaban puntuación. Así que los hijos de él están jugando, él llega al juego, entonces empieza a buscar el puntaje. Porque él es bien competitivo, el tipo es bien... Entonces, ¿qué pasa? Empieza a buscar el puntaje, no lo ve por ningún lado y dice, espérate, se me perdió algo. Entonces empieza a preguntarle a la gente. Y le dice, ¿cuánto va el puntaje? Entonces las mamás lo miran. Y es como que, ¿de qué me perdí? ¿Qué pasó aquí? Y seguía preguntando hasta que esta mamá disgustada se miró y le dijo, oye, aquí no llevamos puntajes, todos son ganadores. Y él dijo, ¿cómo es? Que aquí no llevan puntajes. No, nosotros los Smith llevamos puntajes y yo los voy a llevar. Así que él llevó el puntaje y él dice que el juego se acabó 7-2. El juego se acabó 7-2. Y de momento, él ve los nenes de él que vienen con su caprizón de fruit punch, los palitos de queso y la barra de granola. Créanlo o no, papás, decirle a tu hijo, toma una barra de granola es lo mismo que decirle darle un Snickers. Es la misma cosa. ¿Ok? Pero entonces vienen como que con su premio. Toma, tú ganaste. Toma, aquí tienes tu barra, y tu juguito, y tu queso. Así que vienen a donde él, papá. Y él como que, ¿qué? Papá, dime, ganamos. Que tú ganaste. Ganamos. ¿Quién te dijo eso? El coach dijo que ganamos. Pues yo quiero que tú sepas que tu coach es un mentiroso. Tu coach es un mentiroso. Perdieron 7-2. Nadie estaba llevando el score, pero yo sí. Perdieron 7-2. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Pues sí, perdiste 7-2 y tienes que aceptarlo. Ellos fueron más rápidos, tuvieron mejor estrategia, jugaron mejor, tuvieron mejor unidad como equipo, y tú abriste ese caprizón mal porque no se mete por el poquetito el sorbeto, es al revés y lo empujas ahí. Y dice que uno de los nenes empezó a llorar. Yo creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero no estoy seguro. Entonces le dijo, acéptalo, fueron mejores que tú, la vida no es justa. La vida no es justa. Y por eso el tema de hoy se titula No es justo. De alguna manera u otra, todos lo sabemos. ¿Cuántas veces ustedes me han dicho, a mí me encantaría tener la cara de aquel otro, de aquella otra, o el cuerpo del otro? ¿No lo han hecho? Oye, no digan que no, sean mentirosos. Porque si no es eso, es el carro, o el trabajo, o el dinero. No vengan a decirme que no. Porque sí lo hemos hecho. La vida no es justa. No es justa. Hay algo que se llama ganar y hay algo que se llama perder. Raptors ganaron. Golden State perdió. Lo siento, a mí me encanta Golden State, pero perdieron y perdieron en su casa. ¿Y cuántos fanáticos del baloncesto hay aquí? ¿Perdieron o no perdieron? Pues gracias. Ah, mira, pues Eric estaba en breve, ganaron los Raptors. ¿Viste? Ganaron los Raptors y los Warriors perdieron, esa es la realidad. Todavía tienen break, pero tienen que jugar duro porque los Raptors están a ley de un juego. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien se me acercara hoy y me dijera X o Y situación, pastor, esto no es justo, yo le voy a decir, tú tienes toda la razón. Pero no se supone que usted me diga algo como, no, pero tranquilo, que Dios es justo. Voy a decir algo que a mucha gente le va a caer como piedra, dicho sea de paso. Ovita, tú que nos estás viendo, un abrazo, saludos, esperamos que estés bien y pedimos por el poder del Espíritu Santo que estés sana donde quiera que estés, en el nombre de Jesús. Te amamos y te extrañamos, te esperamos verte pronto. Y a todos también los que nos están viendo. Si no tienes una casa en donde escuchar palabras, esta casa te dice, échate para acá, ¿ok? Así, pero pastor, ay, no se supone que usted me diga, no, sí, es verdad que es injusto, pero Dios es justo. Voy a decir algo que a mucha gente le va a caer como bomba. Me gustaría que más pastores dijeran, Dios no es justo.
¿Por qué me miran así? Me gustaría que más pastores lo dijeran. En ese libro llamado la Biblia, ustedes no van a encontrar ninguna, escúchame bien, ni una sola referencia, ni una, donde Dios diga a alguien: felicidades, todos son ganadores, aquí tienes tu caprizón de fruit punch. No la vas a encontrar. Todo alrededor de nosotros dicta que la vida no es justa. Y voy a poner un ejemplo que mucha gente utiliza en la calle y en la sociedad de hoy en día. Hay gente que son entregadísimos a otras personas, en amor, en solidaridad, y mañana les da un cáncer y se mueren. Le pasó a Javier Melgar hace poco, a Julio Melgar. Y tenemos gente que asesina, multan y hacen lo que les da la gana y ni un catarro les da. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos este texto que de momento Jesús pregunta, antes de entrar en la historia que está haciendo, Jesús pregunta: ¿ustedes quieren un pequeño taste de cómo es mi reino? Porque eso es lo primero que dice. El reino de Dios es semejante a... Esto es un taste de cómo funcionan las cosas en mi reino. Jesús es el autor de esta historia. Esta historia no fue que nadie se la contó y él la está tirando para adelante. Él es el autor de esta historia. Es su historia. Yo quiero que tú lo sepas. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero llamar la atención a algo sumamente interesante que ocurre en esta historia entre varias cosas. Pero hay algo sumamente interesante que ocurre aquí. Si ustedes pudieran observar bien el texto, el dueño del viñedo contrata 5 grupos diferentes en 5 horas diferentes. ¿Right? Ok. Al primer grupo le dice: el contrato es pagarte un denario por un día de trabajo. Eso es lo que le dice al primer grupo. Al segundo, al tercero y al cuarto grupo les dice: vayan y trabajen al viñedo y les voy a pagar lo que es justo. Y al quinto grupo, que es el último, el de la hora número 11 de trabajo, simplemente les dice: vayan al viñedo. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué yo quiero decir con todo esto? ¿Qué yo quiero decir con todo esto? Que Dios no es equitativo. Lo voy a repetir. Dios no es equitativo ni igualitario. Y a mucha gente eso le cae como piedra. Pero por favor, no cierren sus corazones ni sus mentes, please. Escuchen. Hay otra cosa que me llama muchísimo la atención. El dueño del viñedo, después del día de trabajo, decide pagar exactamente al revés de como la ley exigía. ¿Saben que la ley exigía que los obreros que llegaron más temprano y trabajaron más, por ende tú les pagas primero? Y así sucesivamente, dependiendo de cómo fueran. Y eso era ley entre el pueblo judío. Pero de momento tenemos al dueño del viñedo que le salió de los pantalones a hacerlo al revés. Pero creo que hay una explicación bien interesante de por qué el dueño del viñedo lo hizo de esa manera. ¿Saben por qué? Si le hubiese pagado a los primeros primero, se hubiesen ido y jamás se hubiesen enterado de lo que estaba a punto de pasar. Porque tú recibías tu paga, terminé, me fui. Terminé y me fui. Se hubiesen ido y jamás se hubiesen enterado de lo que estaba a punto de pasar. Ay, ay, ay. Tal parecería que el dueño tenía todo el deseo de que se enteraran. A propósito, como que lo voy a hacer así. Entonces le dice al capataz: vas a ir, vas a llamar a los trabajadores, a los que contratamos, y les vas a pagar al último primero, y a los primeros les vas a pagar de último. Y otra cosa, ya te dije lo que les vas a pagar a todos. Y el capataz dijo:
jorobé, me van a odiar en el pueblo entero. Hasta aquí llegué. Entonces, así que lo hace. Y estos caballeros deben estar afilándose los dientes, los del primer grupo. Porque les pagan a los últimos primero y les pagan lo que acordaron con ellos. Entonces ellos dicen, creo que estos tipos lo que trabajaron fue menos de una hora. Porque el texto dice que el dueño del viñedo los buscó a la hora 11. No quiere decir que ellos llegaron a esa hora allí. Probablemente lo que se tardaron en llegar trabajaron menos. Y llegaron allí, les pagan primero. Y les pagan lo que acordaron con ellos. Y ellos dicen, contra, nos vas a pagar más a nosotros. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Si eso fue por menos de una hora, bendito. Nosotros aquí no hay, bendito. Bueno, dicen que fueron como 10 minutos. Sí. O sea, está el primer grupo. Acuérdense, los primeros que trabajaron están de último. Le pagan al primer grupo, al quinto grupo. ¡Ey! Al cuarto. ¡Ey! Al tercero. ¡Ey! Al segundo. Oye. Al primero. ¿Es en serio? ¿Cómo? Es como si Jesús estuviera diciendo, así brego yo en mi reino. Recuerden que la premisa de Jesús es, el reino de los cielos se parece a esto. Es como esto. No pierdan eso de vista. O sea, y más tarde vemos que el dueño del viñedo le dice al primer grupo, les trae la salvedad de que, pero eso no fue lo que acordamos. Entonces, o sea Jesús, tú me estás diciendo que así es que tú actúas en vida real. Sí. Me dio la gana de pagarle lo mismo al último y al primero. Pero eso no es justo. Y Jesús probablemente dijera, ¿quién habló de yo ser justo? Dije que soy bueno. Está muy callado. Está muy callado. Yo se lo dije que este para pesado. Y aquí voy a explicar, para quitar su cara de confusión, aquí es que voy a explicar a qué me estoy refiriendo cuando digo que Dios no es justo. Yo no estoy hablando de la naturaleza justa que vive en el ser de Dios. Eso no es de lo que yo estoy hablando. Como Dios es justo naturalmente, pues por lo tanto Él no va a actuar en contra de su naturaleza. Él es justicia. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Yo no estoy hablando de eso. Dios es justicia y por lo tanto Él no va en contra de su naturaleza. A lo que yo me refiero con esto, cuando digo Dios no es justo, es que cuando nosotros decimos justo, dije nosotros, cuando nosotros decimos justo, casi inequívocamente nos estamos refiriendo a equidad y a igualdad. ¿O no es así? Y lamentablemente, lo siento, Dios no es igualitario y tampoco es equitativo. Si no me creen, mírense cada uno las manos y díganme, ¿cuántos de ustedes tienen las mismas huellas digitales? ¿O ninguno? Ninguno. Ustedes saben que las huellas digitales de cada uno de sus dedos son diferentes. Si las de sus propios dedos cada uno son diferentes, imagínense con las del que está al lado. No son iguales. ¿O porque ustedes creen que en las investigaciones lo primero que hacen es buscar huellas digitales? Porque son únicas. A menos que hayan hecho un chanchullo y te las hayan copiado, como han hecho 2 o 3 locos a través de la historia. Sí, los agarran como quieran. O sea, Dios en su naturaleza es justo, pero esto no quiere decir equidad, sino que quiere decir que Dios siempre hace lo que es correcto.
Él es el Dios de lo correcto. Y dicho sea de paso, es Él quien determina lo que es justo. Tú no determinas lo que es justo. ¿Están conmigo? Cuando nosotros decimos que algo no es justo, nos referimos casi siempre a tres cosas. Tres cosas y las voy a enumerar. Número uno, cuando decimos no es justo, es que no es lo mismo. Entonces el problema es que eso lo atamos al hecho de que no es beneficiario para mí. Beneficioso, perdón, no es para beneficio mío. Es la expresión que quería usar, gracias. Si así fuera, ni tan siquiera nos quejaríamos. O yo quiero saber quién de ustedes se ha quejado porque al compañero odioso lo bajaron de puesto o lo botaron del trabajo. ¿Alguno se ha quejado? Le podríamos decir exteriormente, mano, yo lo siento de verdad, pero por dentro está. No fue a mí. ¿O no es así? Pero entonces queremos que Dios nos haga toditos iguales. Miren alrededor. No es cierto. No es así. De hecho, voy a decir algo brutal. Nuestras diferencias y nuestros dones particulares son los que reflejan su gloria y su creatividad. ¿Sabían eso? No la igualdad. Porque Él no es igualitario. Él es unitario, de unión, de relación, pero igualitario, negativo. Así que el primer punto es que cuando decimos no es justo, nos referimos a que no es lo mismo, que no es igual. Segundo punto, que Dios no valoriza mi sistema de valores. Lloriqueamos diciendo, Dios no está valorizando mis valores, así que estoy enojado con Él. Sí lo hacemos. Si alguien me dice eso, yo probablemente le diga algo como, pero tú entiendes que Él es Dios. Dios, obvio, lo entiendo. Pues claro. Pero esos tipos, esos hermanos de la iglesia no trabajan tan duro como yo. Y Dios parece que no me está valorizando a mí, que valorizo el trabajo duro. Hola, ¿a quién le estoy hablando? Gracias por la honestidad. Entonces Dios dice, cuando tú dices, es que Dios no está valorizando mi trabajo duro, y a esa gente dice, Dios te mira y te dice, ay, tú eres tan cute, tú eres tan lindo. Sorry, batería, ahora mismo. Unos, ok. Uno, dos, ok. Disculpa por eso. Entonces Dios te dice, ay, tú eres tan cute, tú eres tan lindo y tan linda, pero tú sabes qué, yo no voy a hacer eso. No voy a hacerlo. Yo quiero que tú sepas algo. Él ya era y existía antes que todas las cosas. El sistema de valores de Dios existía y era desde antes que tú existieras y que el tuyo existiera, y todavía existe. Si tu mente ha estado funcionando por 10, 20, 30, 40, 50 años, qué sé yo, si tu mente ha estado funcionando por ese tiempo, ¿cómo tú pretendes que tu mente y tu sistema de valores finito, de momento la mente infinita, se adjudique a eso?
Por favor. Si Él tiene un sistema de valores desde antes que tú estuvieras en lo... Ya saben. Ya saben. No, ya estaba desde la eternidad. Entonces, no podemos pensar que Dios va a adjudicar su carácter y su sistema de valores al nuestro. No se puede. No se puede. Y de eso está lleno de ejemplos la Biblia. Lleno. Es más, quiero decir algo. Los hombres y las mujeres que Dios escogió en la Biblia, todos eran personas rotas y que tenían un valor por el piso de acuerdo a la sociedad. ¿Se han dado cuenta de eso? Y que conste, el rechazo venía de personas que seguían lo que Dios había comandado. Quiero que lo sepan. Entonces, número uno, que no es lo mismo. Número dos, que Dios no valoriza mi sistema de valores. Y número tres, que queremos que se cumplan mis expectativas. Entonces es como que Dios, aquí están mis expectativas, lo que yo espero. Amén. ¿Qué? ¿Se las diste a eso? Pero es que eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería. No es justo. Yo quiero que tú sepas algo. Dios ama tus expectativas. Yo no quiero minimizarlas ni rechazarlas. Porque Dios nos pide que tengamos grandes expectativas de Él. Pero nunca he escuchado yo a un cristiano decir: yo amo tanto a Dios porque Dios cumple todas mis expectativas. Si alguien dice eso, huya. ¿Ok? Ahora bien, podría ser que en este pasaje, todo el mundo acá, podría ser que en este pasaje hay una respuesta para nuestra constante búsqueda y deseo de equidad. Pues fíjate, yo creo que sí. Vamos a volver. Volvemos al viñedo. ¿Okay? El dueño del viñedo le dice al capataz: págale lo mismo a los últimos primeros y después... Espérate. A los últimos primeros y después a los primeros últimos. Y ahí es donde se forma el conflicto. Ahí es donde se forma el conflicto. Y luego dice una serie de cosas maravillosas cuando empiezan a quejarse esta gente. Y una de las más que me llama la atención es esa que dice: ¿o acaso te da envidia que yo sea generoso? ¿Acaso te da envidia que yo sea generoso? Wow. Yo leí eso y fue como, no lo voy a hacer obviamente, porque esto cuesta dinero, pero fue como cuando dejan caer el micrófono ahí. Entonces luego dice: los últimos serán los primeros y los primeros entonces serán últimos. Yo creo que Jesús nos está señalando al primer grupo y al último, porque fíjense, no mencionó los de entre medio. No los mencionó. Es como este y este yo quiero que sea mi énfasis de la historia que estoy haciendo. Pero yo creo que esto va mucho más allá. ¿No será que te está diciendo a ti y a mí con qué grupo te identificas tú? Repito, ¿con qué grupo te identificas tú? No me lo tienes que decir. Te lo puedes reservar si quieres. Pero yo voy a ser completamente sincero y transparente. Yo creo que casi ninguno de nosotros se identifica con el último grupo. ¿Y saben qué? Ese es el problema. Ahí es que está el problema. Nos identificamos con el primer grupo. Entonces decimos: yo trabajo duro, yo sirvo, yo le doy dinero a los pobres, yo pago mis taxes, yo no llego tarde al trabajo, yo le abro la puerta a los viejitos. Entonces Jesús nos hace énfasis en el primer grupo y en el último, pero no menciona los de entre medio. Es como si Jesús quisiera llevarlo al extremo. ¿Ok? Entonces pregunta: ¿quiénes son los que se quejan y estaban frustrados? El primer grupo. ¿Por qué?
porque trabajaron más. Entonces, si se dan cuenta, eran los que tenían un acuerdo con el hacendado por la ley. Ah, gracias. Eran los que tenían un acuerdo, un contrato firmado por la ley. Porque la ley decía que a ellos había que pagarles primero. Déjame decirte una cosa. Si quieres una relación con Dios por la ley, te vas a frustrar así de fácil igual que yo. Así de fácil te vas a frustrar. Ah, gracias. Y tú créeme, tú no quieres tener un contrato con Dios. Oh, no. Entonces, a medida que van contratando, miren esto. Es que no puedo dejar de hacer énfasis en esto. A medida que van contratando grupos, recuerden, el primero a las 6 de la mañana, el segundo a las 9, el tercero a las 12, el cuarto a las 3 y el último casi a las 6, a las 5, por ahí cerca. Y a medida que van contratando gente, hay menos contratos y menos contratos. ¿No se han fijado en eso? Miren esto, se lo voy a demostrar. Al primer grupo, el dueño del viñedo les dice, este es el contrato, te voy a pagar un denario por un día de trabajo. Al segundo, tercero y cuarto grupo les dice, vayan al viñedo que les voy a pagar lo que es justo. Y al último grupo le dice, vayan. No les mencionó nada de contrato. Nada. Hubo acuerdos con los primeros 4 grupos, con el último no. ¿Qué cosa? Entonces, llegan al último grupo y el dueño del viñedo dice, ¿qué hacen ahí sin trabajar? Nadie nos contrató para trabajar en él. Y dice, ok, pues vayan a mi viñedo y no hay más nada. Esos son los mismos que cuando llegan al viñedo suenan como Fat Albert. Hey, hey, hey. Tú sabes. ¿Te acuerdas? Hey, hey, hey. Así es que esto me gusta. Este es el mejor freaking viñedo que hemos trabajado en la vida. Y se van. No se quedan a más. Pero entonces el primer grupo se queja. ¿Cómo tú ves? ¿Te ves a ti mismo? ¿Como el que llega a primera hora a trabajar? ¿El que madruga? ¿El que pone un frente de mucha compasión a los demás? Y mucha obediencia a Dios públicamente para después en tu lecho decir, recuerda que yo estoy cumpliendo con mi parte del contrato, tú cumples con la tuya. Y hay por lo menos, aunque sea. Porque es que así es que oramos. Ustedes no se dan cuenta que muchas veces oramos, Señor, yo siembro. Señor, yo no estoy haciendo esto ya. No es cierto. Es duro, pero es la verdad. Es como si quisiéramos sobornar a Dios de alguna manera. Entonces quiero llamar la atención aquí a un tipo que yo pienso sinceramente es una de las mentes más brillantes que ha habido en la historia de los hijos de Dios. Se llama Pablo, llamado también Saulo de Tarso. Pablo es una mente brillante, déjenme decirles. Si había un teólogo del primer siglo que tú tenías que decir usted y tenga, era Pablo. Y eso lo dicen hasta los agnósticos y los escépticos cuando analizan la Biblia. Dicen, este tipo era brillante. Entonces, Pablo escribe 2 cosas que a mí me encantan. Primero escribe en 1 Corintios 15:9, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, y dice lo siguiente: yo admito que yo soy el más insignificante de todos los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Estamos hablando del mismo tipo. ¿A qué grupo contratado se parece eso? Y después Pablo le escribe a su pupilo Timoteo, ¿ok? Que era un muchachito que le tenía mucho aprecio.
Tanto precio le tenía que lo puso a cargo de iglesias y le dijo que nadie se atreva a menospreciarte porque tú eres joven. Y Timoteo tendría como menos de 20 años. 17 por ahí. Entonces le escribe a Timoteo, primera de Timoteo 1:15, y le dice lo siguiente: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí algo no está cuadrando. Porque si Timoteo y Pablo, acuérdense que Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero ustedes se imaginan cómo hubiese sido la conversación frente a frente. Maybe Timoteo le hubiese dicho: vamos, Pablo, tú, por favor, chico, yo te conozco. O sea, tú eres el tipo que está montando iglesias donde quiera, que está amando a la gente incondicionalmente. Tú, Pablo, ay, no vengas con ese juego, chico. Sin embargo, Pablo dice: Timoteo, ¿tú quieres saber lo que yo he hecho? ¿A ti te gustaría saber lo que yo he hecho, Timoteo? Yo no soy un hombre bueno, Timoteo. Si no fuera por Cristo Jesús, yo te puedo decir a ti dónde yo estaría. Si no fuera por Cristo Jesús, yo te puedo decir a ti dónde yo estaría. Porque en el texto anterior en el que escribió a Corinto, Pablo dice: porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. Porque yo no terminé el texto a propósito. Porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni tan siquiera merezco ser llamado apóstol después que perseguí a la iglesia de Cristo de la manera que lo hice. Ahora se hace más claro el panorama, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un tipo que ya tiene varios campeonatos, o sea, en diferentes pesos, en su cintura y en los brazos. Chévere. Estamos hablando de un tipo que si iba a algún lado, la gente lo veía y decía: wow, ahí va Pablo. Y este es el tipo que está diciendo de los pecadores: yo soy el número 1. ¿Con qué grupo Pablo se está identificando? Díganme ustedes. Claramente con el último grupo. Con el último grupo. Entonces, es como si Pablo nos está diciendo: miren, yo entré a última hora. Es absolutamente ridículo que yo estoy en este viñedo. Hola. Es ridículo que yo estoy parado en este viñedo. Y de momento se empieza a formar una postura diferente a la que normalmente esperaríamos. ¿Y cuál es la postura? Es una postura de gratitud. Que dice: mano, esto está bien loco, yo estoy en este viñedo. Y el primer grupo dice: oye, pónganse a trabajar, que tenemos un contrato. Y el grupo dice: ¿contrato? ¿Serán ustedes porque nosotros no? Y aquí es donde empieza a entrar la frustración, porque el primer grupo entonces pregunta: espérate, ¿a ustedes no les dieron instrucciones? No. Nos dijeron, el tipo dijo: ven. Nosotros aquí estamos. ¿Qué es lo que están haciendo? Quitando uvas, enséñame. El primer grupo: ¡ah! Hola. El tipo dijo: vayan. Y aquí estamos nosotros, mira, bien chilling. Una de estas cosas no es como las otras. Entonces, y así somos muchos de nosotros. Vemos un hermano que está mega gozoso diciendo: diantre, Jesús está brutal. El tipo nos ama y nos trajo hasta aquí cuando no estábamos haciendo nada. Esto está bien loco. Y le decimos: oye, ¿qué tú haces? Y dice: bueno, aquí gozando porque amo a Jesús. Oye, cálmate, ¿qué instrucciones te dieron? Ninguna. Jesús me dijo que me amaba y yo lo sentí bien profundo y me sentí bien y pues, aquí estoy, mira. ¿O soy yo que estoy malentendiendo? ¿O soy yo el que estoy malentendiendo? Jesús está tratando de decirnos que todos somos del último grupo.
Ese es el punto de la historia. Jesús dijo en Mateo 9:12, este no te lo di Cristo. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo soy médico y mi trabajo es ayudar y sanar a la gente. El que no entiende, el que está molesto y no se ve como que está enfermo, no me va a ver. Pero aquellos que reconocen que están enfermos, eso sí me va a ver. Y Jesús te dice, ¿qué estás haciendo? Tú probablemente nada. No tengo nada que hacer, no tengo una vida, no tengo un propósito, no tengo una dirección. ¿En serio? Ok, ¿quieres una vida? Sí. Pues ve a mi viñedo. ¿De veras? Sí. ¿Y qué hago? Vas a saber qué hacer, tranquilo. ¿Ves? ¿Saben cuál es la peor parte del viñedo? La peor parte del viñedo no es el dueño. La peor parte del viñedo son aquellos que juran que se les debe algo y que se merecen algo. Esa es la peor parte del viñedo. Entonces, como juran que tienen un contrato, que se les debe algo y que se merecen algo, entonces le tienen repudio y odio a aquellos que sencillamente están felices de estar aquí. Si tienes un contrato con Dios, te hago una recomendación: rómpelo y bótalo. Deshazte de él. Deshazte de él. Nuestra respuesta no debería ser, porque a mí no. Nuestra respuesta debería ser, Dios no es justo y gloria a su nombre por no serlo. Esa debería ser nuestra respuesta. ¿A qué rayos tú te estás refiriendo, Joshua? Que si Él fuera justo de acuerdo a mi justicia, Él no hubiese muerto por mí. Pero gloria a Dios que su palabra dice que cuando todavía éramos pecadores, entonces Cristo murió por nosotros. No, Dios no es justo, Él es pura gracia. Eso es lo que es. Y no me malentiendan, estoy hablando de filtrar a Dios por la justicia humana. No me voy a cansar de repetirlo porque no quiero que nadie salga de aquí diciendo, oye, este pastor dijo que Dios no es justo. Yo no estoy hablando de la naturaleza justa de Dios. Él es justo en su naturaleza, no es justo de acuerdo a tu sistema de justicia. Por eso se llaman buenas noticias, familia. Es por eso que se llaman buenas noticias. ¿Y quién soy yo? El trabajador de última hora. ¿Quién soy yo? El más insignificante de todos. ¿Quién soy yo? El número uno entre los pecadores. Ese soy yo. Pero si ustedes me permiten decirlo, a mí me encantaría, me fascinaría que esta iglesia un día se llenara de gente que diga, diantre, esto es de locos, mano. Esto es de loco, yo soy lo peor, lo último, lo más insignificante en esfuerzo, pero gracias a Jesús y al hecho de que Él me escogió, estoy súper gozoso, lleno de agradecimiento y estoy súper mega contento de simplemente estar aquí. Yo personalmente quiero pasar el resto de mis días, incluso aquellos que no son tan buenos, y pararme en una posición de gratitud diciendo, yo soy lo peor, pero en la hora número 11 Dios me encontró sin propósito, sin vida, sin dirección ninguna, y me dijo, ve a mi viñedo, ve a mi casa, sé parte de mi familia, y cuando llegues ahí vas a saber qué hacer. Quizás no inmediatamente, pero ahí tienes buenas noticias, ahí tienes propósito, y estoy contento de estar aquí. Esas son buenas noticias. Dios no es equitativo. No lo es. No lo es. No lo es, no es equitativo. Y papá, te queremos decir, gracias por eso. No queremos que seas equitativo.
No queremos que seas justo de acuerdo a nosotros, Señor. Y te amamos por quien tú eres. No es justo. Tú estás en lo correcto y que alguien le dé gloria y honra a Dios por eso. Te dejo con eso. Un aplauso, Señor, y grande, Dios,